Muy bien, recibimos al subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, a quien le damos las gracias por su tiempo. Y lo veíamos en este informe de presentación, pero básicamente, ¿qué es este plan y qué pretende? Bueno, el Plan Ambiental Nacional es una aspiración que ha tenido el Ministerio desde esta administración sobre un mandato político, claramente, de que la sociedad uruguaya ha llegado a un nivel de conciencia en los temas ambientales que requieren de alguna forma canalizarlo hacia objetivos claros. Y nosotros hemos captado, cuando comenzamos a trabajar, iniciativas desde distintos ministerios en donde los temas ambientales están pesando de una manera importante. Y por otro lado, estamos abiertos, digamos, en el diálogo constante con la sociedad a escuchar reclamos de la sociedad respecto a la gestión ambiental, a problemas que todos los días de alguna forma están afectando situaciones de gente o de sectores de la sociedad. Y en ese sentido, lo que nosotros nos propusimos es como construir una carretera, digamos, hacia objetivos del año 2030, pero teniendo claro que tenemos objetivos intermedios que cumplir, en donde canalizáramos todas esas iniciativas para hacer más eficiente la acción del Estado y una mejor relación en el trabajo con la sociedad. Y la idea entonces del plan ambiental surge desde el Ministerio como una iniciativa ministerial de diálogo con la sociedad para poder encontrar, digamos, estos objetivos comunes y construir estas carreteras, digamos, hacia esos objetivos comunes. Esto fue trabajado inicialmente dentro del Ministerio, es decir, con una participación de más de 100 técnicos del Ministerio, no solamente de la Dirección de Medio Ambiente, sino también de la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Aguas, la Dirección de Cambio Climático, que eran las áreas, digamos, que entendíamos que teníamos que tratar de, en una primera instancia, confluir al interior del propio ministerio, porque tradicionalmente habían trabajado separadas, digamos, y con objetivos independientes. A partir de que encontramos esos espacios dentro del ministerio, se inició un proceso de trabajo con todo el Poder Ejecutivo, digamos. Para eso, ustedes recuerdan que el Presidente de la República creó un Sistema Nacional Ambiental y un Gabinete Ambiental con la voluntad justamente de fortalecer la gestión ambiental del Estado, y en ese sentido teníamos en esa estructura generada del Sistema Nacional Ambiental la participación de todos los órganos del Poder Ejecutivo que de alguna manera tienen programas ambientales, digamos, un Ministerio de Ganadería y Agricultura que tiene la preocupación por la erosión de los suelos, el manejo de los agroquímicos, digamos que son temas... Quiero hacer una pausa porque en los últimos años los uruguayos descubrimos que nuestros cursos de agua presentaban una gran cantidad de fósforo, producto, se sostiene, de lo que es una utilización no adecuada de agroquímicos, una utilización de estos productos cerca de cursos de aguas donde se supone está reglamentado que no se puede dar. Y uno se pregunta, ¿cuál es la capacidad de control? A la luz de que esto ya es un dato de la realidad y que se encendieron hace algunos años las alertas, ¿cuánto ha mejorado, si es que mejoró, esa capacidad de control por parte de las autoridades para una correcta gestión de estos elementos que para los productores son fundamentales porque son los que permiten que haya alta capacidad de producción, que haya la rentabilidad necesaria para los sectores, pero que en los hechos, para los uruguayos que no estamos vinculados de alguna manera a la producción, nos genera que nuestros cursos de agua comiencen a presentar estos grados, en algún caso preocupante, de aparición de estos productos. Exacto. Bueno, tenemos un caso que para nosotros fue paradigmático, que fue el caso de la cuenca Río Santa Lucía y el Río Santa Lucía, fuente de agua potable del 60% de la población del país, digamos, que se encarecían sus costos de tratamiento por parte de OCE debido a que cada vez más, digamos, la intensificación productiva llevaba a procesos de contaminación de las aguas. Eso fue, digamos, desde el punto de vista del Ministerio, enfrentado a través del plan de acción de la cuenca Río Santa Lucía, con 11 medidas que en los años que se ha ejecutado se ha demostrado que hemos logrado llegar a una situación por lo menos de evitar
seguir aumentando la Usted contaminación. dice que se logró una especie de meseta en la que no crece el deterioro de las aguas. Se logró la meseta en que no crece el deterioro de las aguas a través de una serie de medidas que muchas fueron muy exitosas, en el sector industrial, por ejemplo, con tratamientos muy importantes, la definición de áreas de protección de los cursos de agua, donde no se podía hacer laboreo o donde no se puede hacer laboreo, sino una serie de medidas, plantas de tratamiento de, agua, de las aguas residuales, del saneamiento de ciudades de la cuenca, sino una serie de medidas que se llevaron adelante y funcionaron muy bien. Hubieron otras que se demoraron más. Caso concreto, es decir, si las fuentes de contaminación provienen del sector agropecuario, fundamentalmente en el caso de Santa Lucía, de los tambos, que fue justamente uno de los problemas, bueno, fue un sector que entró en una situación de crisis y las medidas se demoraron más, pero las medidas se han ido tomando de todas maneras y ha habido, digamos, muy buena receptividad incluso de los productores. Sí. ¿No? Los críticos del accionar del Ministerio de Vivienda sostienen que de alguna manera se privilegia a determinados sectores de la producción en detrimento, por decirlo de alguna manera, del bien común, bajando la calidad de los controles. Bueno, no, la calidad de los controles no se bajan, digamos, al contrario, lo que nosotros hemos acordado que hay aspectos que están más allá de las capacidades del propio ministerio y que corresponden a otros sectores y a otros ministerios. Por ejemplo, todo lo que es la aplicación de los agroquímicos es responsabilidad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Lo que nosotros hemos trabajado es en diálogo con el Ministerio de Ganadería y Agricultura la identificación de cuáles son las áreas críticas, digamos, y de algunas formas, digamos, que se evidencian que son problemas en el manejo de los agroquímicos, y en ese diálogo estamos justamente tratando de construir caminos comunes, digamos, de cómo resolver esos conflictos, ¿no? Salgamos de los agroquímicos y vayamos a otro tema que también es polémico, porque el tema del manejo de los monocultivos, de la forestación, de la posible instalación de una segunda planta de celulosa, vuelven a disparar una discusión que ya se dio con la instalación de lo que fue la ex Botnia, y se sostiene que el entorno ambiental del Río Negro no sería el más adecuado para la instalación de un emprendimiento de este tipo. ¿En qué ha enfocado el trabajo a la hora de pensar en lo que es realmente una mega inversión? Claro. Que hay que reconocer, buena parte del espectro político reconoce como muy necesaria, más allá de ser oficialismo u oposición? No, claramente. Nosotros en la cuenca del Río Negro la venimos trabajando desde mucho antes que supiéramos que iba a haber una mega inversión o que se presentara la idea de una nueva inversión en la cuenca del Río Negro, porque ya venía teniendo muestras, digamos, en las aguas del Río Negro de un proceso de exceso de nutrientes, sobre todo fósforo, que la estaban afectando. Nosotros tenemos incluso un estudio, y está, digamos, si uno mira los mapas de la cuenca del Río Negro, en donde identificamos no solamente la calidad de las aguas del Río Negro en sí mismo, sino también las condiciones de uso del suelo en toda la cuenca, y donde se ve claramente que hay tres áreas bien diferenciadas, digamos. Un área del Alto Río Negro, digamos, cuando entra de Brasil, con unos niveles de contaminación ya importantes, de presencia de fósforo importante. Un área central, que es básicamente donde están los embalses de UTE, de generación de energía, en donde, digamos, la producción es más tradicional, es producción ganadera, con menor uso de agroquímicos, y donde uno ve que la calidad de las aguas no están, digamos, en situaciones tan comprometidas como están en la parte alta de la cuenca. Es decir, ha habido un problema, digamos, de incorporación de otros cursos de agua, y estamos en una situación de relativa buena calidad de las aguas. Y después venimos con otra zona en el Bajo Río Negro, donde el área de cultivos agrícolas es muy importante, en donde nuevamente se nos detecta una presencia importante de nutrientes en las aguas. Evidentemente el Río Negro con los embalses tiene particularidades y condiciones diferentes de manejo que han sido todas analizadas y tenidas en cuenta antes de saber de que iba a haber una posible localización de una planta de celulosa sobre el Río Negro. De manera que cuando viene la empresa y presenta la idea del proyecto, nosotros planteamos, esto no es lo mismo colocar un proyecto en el Río Negro que colocarlo en el Río Uruguay o colocarlo en el Río de la Plata, ¿no? Como tenemos UPM1 o Montes del Plata. Tenemos una condición diferente. Esa condición diferente se negoció con la empresa y se reconoció justamente que había un proceso de contaminación ya importante, digamos, la base de la situación del Río Negro,
y en el contrato de inversión ya se plantean una serie de medidas que va a tener que considerar la empresa cuando presente su proyecto. Bueno, el proyecto ha sido presentado recientemente, bueno, que tiene que ser analizado y evaluado desde el punto de vista ambiental para definir las condiciones en que se va a desarrollar esa inversión, ¿no? Eso en relación a la planta, en relación a los efluentes que van al Río Negro, incluso a las tomas de agua que tiene que haber del Río Negro para el funcionamiento de la planta. Pero el impacto ambiental, digamos, de un emprendimiento de este tipo va mucho más allá, digamos, va a otra serie de... Sí, entre otras cosas, poblar un lugar que está despoblado. Poblar un lugar despoblado. Llevarles servicios, llevarles educación, llevarles transporte. Exactamente. Llevar condiciones de vida para todos aquellos que trabajarán unos años en la construcción, pero después los que van a quedar. Y generar la materia prima también, o sea, esto que tú me decías de la forestación, evidentemente hay un proceso de forestación importante que también ha sido tenido en cuenta y que también, por ejemplo, en las condiciones, en las guías que la Dinama en este momento ha elaborado para condicionar la forestación, hay una serie de criterios que se comienzan a tomar, que antes no se tomaban, para poder, digamos, hacer que esta forestación no genere situaciones de impactos ambientales que deterioren o que, digamos, disminuyan los caudales de los ríos en forma importante o de los arroyos, ¿no? Hay una serie de medidas que están previstas en una guía nueva, digamos, en referente a las exigencias que se le va a poner o que se le ponen a la forestación a partir, digamos, del avance que hemos tenido en la forestación en todo el país. Bueno, usted sabe que aprovechando siempre la oportunidad tratamos de hablar de todo y realmente me gustaría poner sobre la mesa el tema de la ley de riego en virtud de que hubo 7 años de discusión parlamentaria que quienes la defienden sostienen que el Uruguay necesita para vender alimentos a esos 50 millones de los que se tiene como objetivo ponerle un piso más, es la definición que ponen, un piso más a cada hectárea, que cada hectárea pueda rendir específicamente el doble en algunos cultivos para que el Uruguay se transforme en esa potencia exportadora de alimentos que de alguna forma transforme no solo lo que tiene que ver con la producción, sino hasta las condiciones laborales, las condiciones de vida de un país que tiene que encontrar en la producción pura y dura su futuro. Pero una ley que se discutió 7 años, cuando se pone sobre la mesa, cuando logra que los parlamentarios la saquen adelante, bueno, se encuentra con que ahora desde importantes sectores de la sociedad se la está contraviniendo y se está hablando de privatización del agua, se vuelve a hablar de los riesgos ambientales que se corre. Es decir, ¿qué hay de fondo en esta ley de riego? ¿Le pone un piso, un segundo piso a la producción de verdad? ¿Nos ponen determinados riesgos? Bueno, digo, yo creo que para nosotros el análisis de la ley de riego está vinculado fundamentalmente a procesos de desarrollo que sean sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Evidentemente el país necesita producir, el país necesita tener riqueza, generar riqueza para poder distribuir esa riqueza y mejorar las condiciones de un país que todavía tiene amplios sectores de la población en condiciones, digamos, de pobreza, sobre la cual tenemos que preocuparnos. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha preocupado de la ley de riego y nos ha ocupado en relación a la definición de la ley de riego? Son esos impactos ambientales que evidentemente tienen un proceso de, digamos, de embalse de las aguas, del manejo de las aguas en cuencas que son prioritarias desde el punto de vista productivo y que generan modificaciones en las escorrentías, generan modificaciones en el sistema hídrico, digamos, de los ríos. Nosotros en ese sentido hemos colaborado fuertemente para definir en una reglamentación de la ley que exija 2 cosas fundamentales. Una, el análisis de los caudales ambientales, es decir, el respeto a los caudales ambientales de los cursos de agua. Es decir, que cuando se presente un proyecto de riego se tenga en cuenta que hay que asegurar que aguas abajo, digamos, las condiciones de vida de los ecosistemas tienen que continuar dándose y que por lo tanto no se puede manejar independientemente sobre el único interés productivo que puede tener el riego. Hablando en términos de repente un poquito más terrenales, no se puede embalsar agua de cualquier manera en cualquier lado. Ni de cualquier manera, ni en cualquier lado y en cualquier condición, digamos.
tenemos que asegurar que haya un flujo de agua que siga y que nos permita continuar asegurando la vida hacia abajo de ese curso de agua. Ese por un lado. Por otro lado, el otro tema que nos parece fundamental y que así lo hemos estado planteando para la reglamentación es el tema de tener evaluaciones ambientales estratégicas de los planes de riego. Es decir, nosotros tenemos una ley de aguas que justamente ha sido un aporte que el país ha hecho incluso en la doctrina internacional que se maneja sobre cuencas hidrográficas. Y la planificación por cuencas hidrográficas es determinante, digamos, para asegurar tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico y asegurar, digamos, el no deterioro de ese recurso. Entonces, las aguas se manejan sobre la base de que hay que tener en cuenta la cuenca en su conjunto. A nosotros no nos puede venir un proyecto de riego que nos analice solamente la situación en el lugar específico donde se va a hacer el embalse o el proyecto de riego. Tenemos que tener una visión estratégica de qué pasa con ese proyecto de riego en el conjunto de la cuenca, ¿no? ¿Qué impactos tiene y cómo se maneja eso? Para que eso sea, digamos, viable desde el punto de vista de la sostenibilidad, tiene que haber estudios de impacto ambiental que avalen esos proyectos de riego. Y esos estudios de impacto ambiental tienen que darse en un contexto inicial mucho más amplio que el proyecto en sí, sino en el conjunto de la cuenca que va a ser afectada, y después sí, el análisis particular del proyecto desde el punto de vista ambiental. Esos son los aspectos que nos parece que frente a una situación de una ley de riego que tenemos hoy, que está vigente, que es mucho más amplia, digamos, y que permite manejos muchísimo menos cuidadosos, en un proceso de avance en la legislación, estas exigencias nos parece que son fundamentales.